Bueno, hola con todos. Hoy día voy a comentar algo acerca de la nueva encíclica del Papa Francisco, ¿no? Fratelli Tutti, ¿no? Por una extraña razón que desconozco, no voy a leer, me tomó la molestia de leer la introducción del primer capítulo, ¿no? Por una extraña razón, ha provocado gangrena, comezón, caracha o yo qué sé, ¿no? A algunas personas. No, bueno, yo voy leyendo recién el primer capítulo, en estos días les voy a comentar los demás, ¿no? Pero obviamente han surgido en estos 4 días, ¿no? De repente ustedes se habrán podido dar cuenta, han hablado del Papa como ustedes no tienen idea, han hablado tontería y media de la encíclica, no le han puesto en la encíclica cosas que no hice, ¿no? Voy a empezar leyéndoles este pasaje del apóstol San Pedro, ¿no? En el capítulo 3, versículos del 15 al 16, ¿ya? Les voy a leer más o menos para que entiendan a qué voy al final, ¿correcto? Pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y débiles, interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición, ¿no? Partiendo de este pasaje, ¿no? Voy a comentar un poco acerca de todo lo que se ha hecho de esta encíclica. Bueno, para empezar, bueno, los masones se han puesto contentos, ¿no? Bueno, y están criticando esta encíclica empezando desde el título, ¿no? Fratelli Tutti, ¿no? Según unos malos entendidos, ignorantes, ¿no? Como dice acá la carta del apóstol San Pedro, el pasaje que les acabo de leer, ¿no? Algunos ignorantes y débiles de entendimiento, ¿no? Han interpretado como que el Papa se ha vuelto masón, ¿no? Como que el Papa se ha quitado la careta y ha dado a entender que es masón, ¿no? que va que va a dar de baja a la excomunión que tantos papas le han dado a la masonería, ¿no? Obviamente tú si no sabes, ¿no? Si tú te vuelves masón siendo católico, quedas automáticamente excomulgado. Excomulgado lactate sentenciae. Late sentenciae. O sea, quedas excomulgado ipso facto, sin la necesidad de que algún obispo intervenga y te excomulgue. No, algo obviamente que no es cierto. El Papa no es masón. No, lo que hizo el Papa para ponerle el título, no es una frase de San Francisco de Asís, no San Francisco de Asís pensaba que todos deberíamos de ser hermanos, ¿no? Esto más o menos dice la introducción. No solamente entre católicos, sino entre todos los cristianos, hermanos con los musulmanes, con los judíos, con los hinduistas, con el que no cree, por una sencilla razón, ¿no? Porque Dios nos creó a todos. Porque Dios no es solamente Dios nuestro, sino también de los musulmanes, de los judíos, también de los hinduistas,
también los que tienen otros credos paganos, ¿no? Y Dios también de los que no creen, porque nos creó a todos, por eso somos hermanos, ¿no? En lo que dice básicamente el primer capítulo, como digo, me tomó la molestia de leer el primer capítulo. Voy a leer todos los capítulos para hacer comentarios en estos días. Habla acerca de cómo el capitalismo, no, bueno, mejor dicho, bueno, no lo dice así este primer capítulo, ¿no? Habla acerca de cómo los países poderosos, los países industrializados, adinerados, no han fallado en controlar esta pandemia, la cantidad de muertes que se han producido, ¿no? Como recalca el Papa también, como estos países poderosos, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Han fallado en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en ayudar a los países más necesitados, a los países más pobres, ¿no? Y ya lo tildan al Papa de comunista por decir esto, ¿no? Si tú eres católico, hay algo que tienes que saber, ¿no? Así como la Iglesia Católica no está de acuerdo con el comunismo, tampoco está de acuerdo con el capitalismo, ¿no? Para la Iglesia Católica las dos cosas son malas. Si bien considera el comunismo peor que el capitalismo, ¿no? Alguien que me corrige en esto, por favor, si me equivoco, ¿no? El Papa no es comunista, ¿no? El Papa Francisco no es comunista. Esto es una falacia, es una mentira inventada por gente ignorante que no sabe acerca de su vida. Para los que no saben, el Papa Francisco, cuando era cardenal, se enfrentó a los comunistas de su país, al gobierno comunista de los Kirchner, ¿no? Por todos los estragos que estaba provocando en su país natal, ¿no? Así que el Papa no puede ser comunista, porque a lo largo de su vida sacerdotal, ¿no? Él ha criticado duramente al comunismo, así que no puede ser comunista. Primera mentira al suelo. No el otro punto, ¿no? Que quiero tocar, Richard. El otro punto que quiero tocar es que desmentir, ¿no? Es el hecho de que al parecer es un tabú criticar al capitalismo, ¿no? Tú criticas al capitalismo y automáticamente te conviertes en comunista. Bueno, no es así, ¿no? Si bien gracias al capitalismo yo tengo un celular por donde grabar mis videos, puedo tener plata para comprarme libros, puedo tener algo de dinero en mi billetera, ¿no? No significa que el capitalismo haya resuelto todos los problemas del mundo, ¿no? Por causa del capitalismo, ¿no? Las familias más poderosas del mundo, ¿no? Económicamente hablando, se llevan gran parte del dinero, de las riquezas del mundo, que bien se pueden repartir de manera equitativa, y muchos tenemos un sueldo miserable, ¿no? Por nuestro trabajo, que muchas veces es de más de 8 horas, ¿no? Los países capitalistas, industrializados, no han querido ayudar a los países pobres. Hay tantísimos países pobres, ¿no? No los han ayudado industrializando sus países para que ahí tengan trabajo, ni siquiera con eso, ¿no? Por eso es considerado por la Iglesia Católica otro mal, así como con el comunismo. Los comunistas se creen Robin Hood, por ejemplo. La única diferencia es que lo que le roban no se lo dan a los pobres, sino se lo quedan ellos.
Y hay una frase, ¿no? Los comunistas aman tanto a los pobres que los multiplican, ¿no? Obviamente la Iglesia Católica, por eso la Iglesia Católica considera el comunismo peor que el capitalismo, pero bueno, los dos son males para la Iglesia Católica, ¿no? Y ya lo tildan al Papa de comunista por esto, ¿no? Obviamente el Papa no criticó el capitalismo de manera así clara. Sí, mira, el capitalismo continuo, no. En ninguna parte de este primer capítulo dice capitalismo, ¿no? Lo que dice lo que recalca es acerca de las fallas, ¿no? Y de los crímenes y de los errores de los países industrializados. Cómo no ayudan a los países pobres, cómo se han encargado de decidir en la vida de los demás, o sea, en la vida de los que para ellos no sirven, como son ancianos, como son gente enferma, como son niños no nacidos. O sea, ya saben, en muchos países si a un bebé le estorba, a un bebé que aún no nació le estorba una pareja, o le estorba una mujer, un hombre, simplemente los abortan y se acabó. No, eso es lo que ha creado el capitalismo en muchos países. Obviamente estas ideas del aborto y también, bueno, la ideología gay también, ¿no? Obviamente son ideas salidas del comunismo, claro está, pero que desgraciadamente países capitalistas también han tomado, como en Europa, ¿no? Muchos países de Europa en este momento el aborto es legal, cosas que están ocurriendo también en países aquí en América, ¿no? Y ese es el punto que critica el Papa, el maltrato que el migrante sufre. Otra mentira que dijeron acerca de esta encíclica, que el Papa ahora condena que el Papa ahora condena, ¿no? El derecho a la libre, el derecho a la legítima defensa. Bueno, no es así, es mentira, es falso. El Papa no criticó el derecho a la legítima defensa. Incluso en uno de sus, bueno, aquí tengo algunas anotaciones, por eso que estoy mirando abajo. Incluso en una de las partes de este capítulo, el Papa decía, ¿no? Decía que se entiende, ¿no? El instinto que se comprende, el instinto natural de autodefenderse, ¿no? Pero por eso digo que el Papa por eso digo que es falso que el Papa haya condenado el derecho a la legítima defensa, ¿no? El Papa no ha criticado eso, no ha condenado eso, porque para empezar el Papa apoya eso, para empezar. El Papa ha hablado a favor de la legítima defensa, ¿correcto? Lo que el Papa ha criticado en este punto también, en este primer capítulo, es que ya hay países que se defienden ya, por ejemplo, de los migrantes de Estados Unidos, pero se defienden oprimiendo a otros, incluso robando a otros, ¿no? Pisoteando a otros. Es que así no se puede defender, ¿no? Tú te defiendes cuando te atacan, cuando insistes en vivir en paz, pero hay un enemigo que te ataca y que está detrás tuyo y tratando de hacerte daño. Ahí es cuando va el derecho a la legítima defensa. No es atacar, ni lastimar, ni matar a una persona que no te está haciendo daño. Eso no es legítima defensa, ese es ataque. O de repente cerrar tus puertas, las fronteras de tu país a personas que lo necesitan, ¿no? Que huyen de guerras y de atrocidades en sus propias tierras. Entonces, estos son algunos de los puntos, ¿no? Obviamente hablo de estas críticas de manera implícita, claro, ¿no? Pero también criticó de manera implícita el comunismo, también criticó de manera implícita la ideología gay
y a toda esa sarta de ideologías nuevas que han salido en esta época, ¿no? Se refirió a todas esas ideologías como ideologías que perdieron el pudor, ¿no? Ahora con descaro hacen tontería y media, ¿no? Por ejemplo, los comunistas ahora roban con descaro, pinten con descaro que no han cometido crímenes, no con descaro critican a otros países cuando ellos son más criminales todavía. Por ejemplo, en el caso de la ideología gay, por ejemplo, de la ideología gay, por ejemplo, sus partidarios, ¿no? Cuando hacen sus marchas gays, andan desnudos por la calle delante de los niños, besándose entre ellos delante de los niños, teniendo sexo en la calle delante de los niños, violando a los niños, adoptando niños, cosas que hacen. Estas son cosas que demuestran que todas estas ideologías perdieron el pudor, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, ¿no? El feminismo de tercera ola, que prácticamente quiere ver al hombre, al varón desaparecer. No es que esté pidiendo derechos a la mujer, para la mujer, no. Está pidiendo el derecho de poder matar a los varones. Por eso el Papa dice, ¿no? En este punto, ¿no? Que todas las ideologías que han surgido son ideologías que han perdido el pudor. Así que el Papa sí ha estado, no solamente ha criticado el capitalismo, sino también el comunismo y todas las demás ideologías que hay en el mundo. Ya para terminar, bueno, les digo, ¿no? Les recomiendo que lean esta encíclica es buena, ¿no? Este primer capítulo es bueno. Obviamente me falta leerlo, voy a comentarlo, pero se lo recomiendo, ¿no? No crean las idioteces que están escuchando ahorita por televisión y por internet, porque son solamente idioteces, ¿no? Comentarios de gente ignorante, ¿no? Y gente débil que interpreta torcidamente lo que dice el Papa Francisco, porque son escasos de cerebro, ¿no? Yo comparo, los escritos del Papa Francisco con las cartas de Pablo, ¿no? Y les vuelvo a leer este pasaje de la carta del apóstol San Pedro. Piensen que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como se los escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Obviamente el Papa recibe sabiduría del Espíritu Santo, recibe la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es infalible, ¿no? Cuando el Papa enseña en ex cátedra, recibe la asistencia del Espíritu Santo. Por eso está la infalibilidad papal. Y sigue, ¿no? Lo escribe también en todas sus cartas, en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras. Obviamente estas artes ignorantes también malinterpretan la Biblia, malinterpretan el catecismo, malinterpretan otros catecismos anteriores, como el catecismo de Pío X, si no me equivoco, ¿no? Para su propia perdición, ¿no? Como digo, no hagan caso de lo que dicen los ignorantes y los necios, que hablan sin saber. Yo les puedo apostar que todas estas personas que están criticando la encíclica no se han tomado la molestia de leer siquiera un capítulo de la encíclica. Entonces, ánimo hermanos, sigan defendiendo al Papa. El Papa Francisco necesita de nuestras oraciones. Pongan en su lugar a aquellos que lo critican, aquellos que se creen más sabios que él, aquellos que se creen menos pecadores que el Papa, porque hay algunos ignorantes por ahí también que se creen menos pecadores que el Papa. Entonces, defiéndanlo, hermanos. Yo les exhorto, defiendan al Papa Francisco. No caigan en las mentiras que todos esos ignorantes
mundanos, ateos, protestantes, obviamente también, sedevacantistas, ultratradicionalistas, lefebristas y todos los demás enemigos que el Papa tiene y que la Iglesia Católica tiene, andan diciendo en estos días por internet y por televisión. Ok, hermanos, bueno, les recomiendo nuevamente esta encíclica, léanla, por favor, para que nadie los engañe. Sí, y bueno, yo todavía no he leído los otros capítulos, ¿no? Pero dudo bastante, ¿no?, de que los demás capítulos digan lo que estas personas afirman. Bien, bendiciones a todos. Si les ha gustado este video, denle like, ¿no? Compártanlo y suscríbanse a mi canal. Bueno, bendiciones a todos nuevamente. Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva la Iglesia Católica, viva el Papa Francisco. Bendiciones a todos.